Y estamos ahora con Alfonso Velázquez, que es presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, que es un programa que se lanzó durante el gobierno anterior, con la ambición, digamos, de convertir a la sierra también en una plataforma exportadora, no solamente la costa. Y claro, se ha ido avanzando en algunos temas, y vamos a conversar ahora con Alfonso Velázquez para que nos cuente en qué cosas está en este momento y si realmente hay avances y se puede conseguir logros. Alfonso, buenas noches. Gracias, Jaime. Tanto tiempo. Sí, pues tanto tiempo, efectivamente. Bueno, ¿hay avances en Sierra Exportadora? ¿Se están consiguiendo algunos resultados? ¿Se abren algunas perspectivas? ¿O cómo es la cosa? Sí, yo creo que para empezar puedo comentarte con satisfacción que tenemos indicadores de gestión. Lo primero que hicimos al asumir en noviembre el 2011, en septiembre de 2011, la presidencia de Sierra Exportadora, acercarnos al AID y decirles: el proyecto PRA está por desaparecer, ¿por qué no incorporamos el modelo de gestión a través de planes de negocio y incorporamos y logramos incorporar los indicadores de ventas, generación de empleo y promoción de inversión? Entonces, la labor de Sierra Exportadora hoy está enmarcada en una constante evaluación a través de estos indicadores que están colgados en la página web, mostrando a través de los planes de negocio en 19 regiones donde estamos trabajando, mostrando pues los números de empleo, ventas. Por ejemplo, el año 2012 nuestros índices nos indicaron que por cada sol que un peruano invierte en Sierra Exportadora, nuestro retorno es 15 veces, sumando ventas, generación de inversión y empleo, ¿no? Entonces, para este año esperamos superar ese indicador y nuestra relación con los presidentes regionales con los cuales se inicia la labor es la firma de un convenio de inclusión productiva, en la cual determinamos con qué productos quieren que los apoyemos en asistencia técnica, habilitación de sus productores, asociatividad, y ese convenio nos permite luego aterrizar con los alcaldes. Y con los alcaldes, en una visión territorial, llevamos adelante estos programas de asistencia técnica, formación, capacitación, y que nos ha permitido presentar. Los alcaldes por lo general no se meten en esas cosas, ¿no? En producción, en esos temas, ellos hacen plazas, obritas. Quiero comentarte que justamente el indicador de gestión que tenemos, y hemos premiado este año, es el municipio productivo. Este alcalde que, conociendo sus potencialidades, uniendo a sus productores y conociendo su desarrollo económico local, ha logrado articular una serie de políticas como atracción de la inversión, fomento de clúster, planes territoriales, integración en territorios, y convertirse en un alcalde idealmente copiado. Se han premiado 5 categorías que nos ha permitido dar inicio a este sistema de evaluación que en el tiempo, estoy seguro, un par de años más, nos va a permitir a todos los alcaldes del Perú trabajar por esta visión de inclusión productiva. Pero, por ejemplo, ¿qué líneas, qué productos se han desarrollado? ¿O tienen perspectivas o posibilidades en la sierra? El producto con más venta el año 2013 es la palta. No solamente la palta fuerte, sino también las inversiones en palta Hass. En eso logramos motivar y convencer a los exportadores de la costa, sobre todo los de La Libertad, para que a través de asociaciones de productores puedan apoyarnos entregando las plántulas, la inversión básica, ¿no? Eso significa poder tener en 4 años unas 5.000 hectáreas de palta Hass en la zona andina. Un producto con muchísima... Dentro de 5 años. 5 años, ¿no? Un producto de gran satisfacción que fue mencionado en su momento en el CADE 2013, fue justamente los berries. Una de las primeras llamadas motivadoras que hizo Sierra Exportadora fue pensar en el arándano, en la frambuesa, el aguaimanto como un producto real para la sierra del Perú. ¿Cuál es la filosofía de esta propuesta? Normalmente el pequeño productor peruano, el productor andino, ingresa a un cultivo cuando está de salida, cuando los precios han bajado, la demanda ha disminuido. Hoy, con el programa Perú Berries, el arándano para el pequeño asociado, igual que el mediano o el gran exportador, se convierte en un potencial
cultivo para poder gozar de esa inmensa ventana de oportunidades que significa para Perú fines de septiembre, principios de octubre, que son los meses donde más alto precio tiene el arándano a nivel mundial. Perú está en ese camino fruto de esta propuesta desde la sierra. Bueno, claro, el arándano se cultiva principalmente en la sierra, no en la costa, pues, ¿no? No pegada al mar, yendo ya hacia la zona de los cerros, entrando en 400, 600, 800, podemos sembrar hasta 2.500 metros de altura. Hasta 2.500 metros de altura. El modelo de negocio que se ha planteado es el fomento de la asociatividad. Ya. Tú y yo nos juntamos con 5 amigos más, 10 hectáreas cada uno, podemos crear una unidad productiva. Pero seguramente cuando los grandes exportadores de la Libertad tipo Camposol o Talsa, que van a querer tener 1.000 o 2.000 o 3.000 hectáreas de arándano, pero su propia capacidad de siembra se limita a 1.000 hectáreas propias, las otras 2.000 van a ser de justamente 2.000 pequeños agricultores de 1 hectárea. Entonces ese mensaje de inclusión, tanto del paquete tecnológico como de la información, constituyen hoy un gran activo en este momento de desarrollo. Pero eso ya ha comenzado, digamos, ¿cuántas hectáreas hay en la sierra con arándano? En 2013 cerramos cerca de 1.000 hectáreas de arándano. 1.000 hectáreas de arándano. Entre grandes, medianas y pequeñas empresas. ¿En la sierra? En costa y sierra. Ah, costa y sierra. Lo interesante es que jóvenes empresarios que han escuchado esta propuesta han hecho lo que te estoy planteando, ¿no? Compran 40, 50, 60.000 plántulas e inician un proceso de multiplicación exitosa. El retorno es interesante, al 4.º año ya podemos tener una planta madura y estamos hablando de 7, 8.000, 14.000, 15.000 kilos por hectárea. La eficiencia en el manejo y la oportunidad del mercado va a permitirnos dar satisfacciones importantes tanto a pequeños, medianos y grandes exportadores de arándanos. Bueno, pero la sierra ha sorprendido últimamente con una expansión explosiva casi de la quinoa, de la exportación de quinoa. Pero me están pidiendo una pausa, regresamos con eso después de una breve pausa.